Me da mucho gusto tenerlo, doctor Zurita, bienvenido. Es un placer, muchas gracias por este espacio. Un saludo a toda su audiencia, agradecido por esta entrevista. Yo pensaría que pues el presidente Noboa entendía los riesgos de esta elección luego de un año por demás difícil, y creo que de alguna manera existe un voto castigo contra su administración, contra su condición de presidente de la República, por los enormes desafíos que en ciertos momentos le fue difícil enfrentar con eficiencia, ¿no? Entiéndase, primera circunstancia, el tema de seguridad. En segundo lugar, pues el camino realizado por las Fuerzas Armadas con el objetivo de perseguir con fuerza al crimen organizado, y luego el tema de apagones. El tema de apagones juega un papel preponderante como un voto castigo contra el presidente, sin olvidar también que en esta última etapa se cometieron actos atroces por parte de fuerzas estatales contra niños aparentemente que se encontraban en actitudes delictivas, que fueron pues asesinados, desaparecidos y luego identificados como miembros de un barrio populoso de Guayaquil. De tal manera que todos estos temas ya han pasado una factura que es difícil para el presidente Noboa, pero al estar al frente, de alguna manera ser el presidente que maneja la institucionalidad, tener una billetera por lo suficientemente poderosa, ¿sí? Y pues gozar de un 45-46% de la aceptación popular, que pese a todo y ha dado la votación, diría que puede tener una posibilidad de resultar ganador en las próximas elecciones. ¿Qué tan sorpresivo fue ese resultado? Veo que algunos medios dicen que lo de González fue una gran sorpresa. ¿Qué mostraban las encuestas? Había una distancia más grande entre primero y segundo, ¿no? No, en realidad las encuestas que manejaban cada uno de los diversos equipos de campaña establecían cifras similares para el uno y para el otro. Simplemente que bajo las estrategias de campaña les era difícil mostrar las reales cifras, ¿sí? Y pues a la final creo que se termina decantando en favor de la candidata Luisa González. Y obviamente la gran sorpresa es esta aparente derrota que sube el presidente de la República, porque había logrado establecer en ciertos niveles de la sociedad, en ciertos sectores, estratos, la posibilidad de que podía ganar en primera vuelta. Lo que hemos observado es que a medida que los votos avanzaron en el transcurrir de la tarde y noche y madrugada de hoy, es que pues esa distancia, esa brecha aparente que existía entre los dos, pues se fue acortando, considerando de por medio que existía un exit poll, ¿sí? Que fue publicado hecho público por diversos medios de comunicación, porque se trataba del espacio oficial del Consejo Nacional Electoral, para dar esa información que daba prácticamente por el triunfo le daba al presidente Daniel Noboa, y con las horas hemos visto que efectivamente no fue así. Eso ha causado una condición de desazón y una sensación de inestabilidad a la campaña del presidente Noboa, y obviamente una sensación de triunfalismo enorme para la revolución ciudadana, ¿sí? Que tan independiente, fortalecida. ¿Qué tan independiente es Luisa González del expresidente Rafael Correa? Que entiendo que es muy, muy cercana a él, ¿no? Es muy cercana, es verdad, sí, hay una relación por demás cercana entre el expresidente Rafael Correa y Luisa González, pero hay que entender que Rafael Correa se encuentra ya algunos años fuera del país, que desde hace mucho tiempo dejó de entender la dinámica que tiene el Ecuador. Es como que si se hubiese quedado estático en el pasado, y eso le ha restado una serie de aliados reales, fieles,
a sus principios. Entonces, lo que en realidad tenemos dentro de la Revolución Ciudadana es una serie de vertientes que todos se benefician con el nombre de Rafael Correa, pero en realidad ninguno quiere tenerlo en el Ecuador, ¿sí? Y pues estas rupturas son por demás evidentes a quienes efectivamente entendemos la política, pero que tratan de no hacerlos públicos de manera que se entienda que existe una ruptura de la organización casa adentro. Existen al menos 7 líneas, 7 vectores en los cuales existen conflictos entre ellos y que yo veo que en caso de ganar pues puedan subsanarse con facilidad, y lo que vamos a observar es básicamente una lucha de intereses internos por cooptar las mayores condiciones de poder, que esto va a jugar en contra de ellos, pero por supuesto, e incluso creo que la misma candidata, a Luisa González, ya no es tan dependiente o tan leal como en su momento podemos haber creído que es con Rafael Correa. Obviamente es ahora ella quien está disputando la presidencia de la República, es ella quien exigió colocar a su jefe de campaña, ¿sí?, a sus estrategas, ¿sí?, y básicamente hemos visto que existe una decisión independiente más allá de lo que pueda haberle exigido el buró cerrado, este anillo cerrado que tiene la Revolución Ciudadana y el propio Rafael Correa. De tal manera que pues sí, adelante. No, ¿qué tan de izquierda es Luisa González? Digamos, ella es ¿cómo la ubica usted en el espectro político? Bueno, tan de izquierda como les gusta a sus intereses, ¿no? Tan populista como efectivamente pueden beneficiarse de los niveles y intentos corporativos como efectivamente siempre se muestra la izquierda, ¿sí? Hay principios que debemos entender nunca van a dejar de expresar, ¿sí? Como el hecho de usar recursos económicos de la Reserva Monetaria, ¿sí? Esa es una de sus líneas a las cuales nunca van a renunciar. La posibilidad de tener un encuentro amplio y abierto en lo que significa la constitución de este polo andino que pasa por el pensamiento de Chávez y ahora concretado por Nicolás Maduro y Ortega, eso tampoco renunciarán. Tratarán de buscar una línea más abierta de comunicación con el gobierno de Lula, ¿sí? Así que internacionalmente hay un camino al cual no van a renunciar, y eso obviamente los coloca en un polo irreconciliable con muchos grupos económicos y con muchos grupos sociales y de derechos humanos que han visto lo que ha sucedido en el Ecuador desde el año 2007 cuando ganaron las elecciones, ¿no? Y obviamente existe un encuentro clarísimo con el presidente Petro, en el cual existen una serie de concordancias con respecto a ciertas visiones de la geopolítica que creo que son de interés de todos. No creo que concuerdan en la visión sobre lo que significa el narcotráfico, creo que concuerdan en los principios ideológicos primarios que cada uno de ellos representan. Por lo tanto, yo se los coloco en esta línea de izquierda populista, sí, en que pues de acuerdo a los balances económicos e intereses corporativos de los que se puedan aprovechar, estarán navegando. El presidente Noboa declaró el estado de conflicto armado interno desde inicios del 2024. ¿Qué tanto marca esto las elecciones o qué tanto le da poderes especiales al presidente de cara a lo que se viene? El Ecuador vive en emergencias, en decretos de emergencias aproximadamente desde 2014 en adelante. Entonces creo que ha sido como una forma muy eficiente de tratar de evitar lo que significan los procesos burocráticos para las necesidades de dirigir recursos económicos y procesos de contratación a nivel del Estado, considerando de que por medio existe en este momento una condición de conflicto armado creado por los grupos de delincuencia organizada declarados por el presidente como terroristas. No creo que juegue un papel preponderante en la medida en que le permitió combatir el crimen organizado
pero sí en la medida en que le brindó ciertas líneas de independencia a las Fuerzas Armadas para que actúen lejos de una línea única, sí, es decir, mantener un mando único, y creo que eso le ha jugado un papel en contra al presidente de la República. De hecho, uno de los grandes temas que le ha reducido popularidad, y creo que es por una de las razones por las cuales se le castiga en las urnas del presidente Noboa, es el hecho de la desaparición de los 4 niños de Guayaquil, sí, de este barrio llamado Las Malvinas, y que pues evidencia que existe unas líneas de independencia de acción por parte de una de las fuerzas militares, que es la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con respecto a la falta de una decisión central, ¿sí? Y pues eso es uno de los grandes problemas que puede haber generado la constante declaratoria de conflicto armado, y que pues no se haya controlado como correspondía las decisiones de las fuerzas con respecto a la sociedad civil, que puede estar cometiendo abusos o delinquiendo tanto en el ámbito rural como urbano. Noboa ha hablado de una posibilidad de una constituyente, lo dijo a final del año anterior en una entrevista, para hacer cambios a la Constitución de 2008 que, digamos, marcó el correísmo y la izquierda como llegó a transformar el poder. ¿Es posible esa convocatoria o eso es un asunto ya muy complicado estando tan empatados en las elecciones? Ambos candidatos han llamado a una posible constituyente, por lo tanto yo creo que existe como un consenso nacional, sí, a establecer un real proceso de cambio futuro en el Ecuador. Sí, lo ha hecho la candidata Luisa González, lo ha hecho Daniel Noboa, sí. No sabemos con qué claridad están hablando ninguno de los dos candidatos, pero es claro que bajo las actuales reglas que tenemos, sí, con la Constitución de Montecristi, aprobado hace ya más de 10, 11 años, el Ecuador no puede seguir jugando ni gobernando. Es prácticamente imposible, ¿sí? Así que están abocados, y cualquiera que sea el resultado, cualquiera que los dos pueda ganar, están abocados a llamar a una asamblea constituyente, y para ello requieren valerse de herramientas democráticas como es el llamado a una consulta popular y luego el llamado a elecciones para una constituyente, ¿sí? Eso va a marcar de alguna manera una necesidad de bajar posiblemente la enorme polarización en la que nos encontramos abocados entre el correísmo y el resto, ¿sí? Porque eso es lo que vive el Ecuador desde los últimos 16, 17 años, del correísmo y el resto, ¿sí? Abocado y por la crisis que ha generado el propio presidente Noboa con respecto a su gobernanza en este año y medio que le ha tocado enfrentar. Es Cristian Zurita, periodista y ex candidato presidencial de Ecuador en el 2023. Gracias por estar con nosotros aquí en 10 AM y nos hablamos el 14 de abril para ver y analizar los resultados de esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.